Bueno, entonces hoy vamos a trabajar un texto de Roland Barthes, un autor francés vinculado a la semiología. Decíamos que es en el siglo XX, más allá de las visiones que venían y esas relecturas que se hacían del marxismo, que incide en especial en los 50, en ese clima de posguerra, en ese mundo binario. Pero desde principios del siglo XX, y un poco a partir del curso de lingüística, cuando brinda el término Ferdinand de Saussure, cuando dice, bueno, en su curso de lingüística vamos a estudiar la vida de los signos, y para ello propone hacer una semiología como ciencia de los signos, y decíamos que un signo, que la importancia que tiene la semiología en el siglo XX se va a instalar como dominante en las distintas disciplinas, como matriz, como malla para poder entrar a hacer distintos análisis y de distintos objetos de estudio. O sea que influencia en las distintas historias del arte de las distintas disciplinas artísticas, y también va a tener una influencia especial en el ámbito de la estética, en esta idea de tratar de definir y de preguntarnos qué entendemos por obra, qué entendemos por artista, qué entendemos por espectador. Veníamos hablando desde el sustrato y desde la visión que había abierto, por un lado, con esta importancia del proceso artístico en la estética de la formatividad, y por el otro lado, la apertura de la obra, la concepción de obra abierta, y otra relación entre la obra, el artista y el espectador que se instala y se consolida en los 60, en la década del 60 en especial, y que de ahí en más ya queda como parte parte de los conceptos para entrar a hacer análisis de producciones artísticas. El texto que yo les dejo son poquitas hojas de un libro quizás exquisito. Roland Barthes escribe de una manera bastante exquisita. El libro se llama El susurro del lenguaje, más allá de la palabra y la escritura, y vamos a leer el texto que son muy poquitas páginas, es muy cortito, se llama De la obra al texto. Porque bueno, hay toda una tradición en dejar de hablar de obras de arte y pasar a hablar de los textos artísticos, y qué implicaría, qué es un texto, qué es lo que él va a tratar de definir, qué diferenciación habría, y esta pérdida de autoridad del autor como dueño, como figura que concluye, arma, y es a esta imagen de lo que para algunos habían hablado de la muerte del autor. Para Barthes va a hablar ya no de la obra y todo ese sistema teórico que implica hablar de una obra de arte, para pasar él a hablar de un texto artístico, en donde se pierde esta tradición biográfica que uno trata de observar en las obras. Entonces ahí es donde hablamos de el artista en tanto está haciendo la obra, en tanto está presente en esa obra, ¿no? Es decir, pensamos ese texto como va a plantear él como un campo, como un espacio, él dice, como un campo metodológico que se sostiene en el lenguaje. Y tiene que ver con esta vinculación interdisciplinaria que va a proponerse
propia de los 60 entre la lingüística, la antropología, el psicoanálisis, ¿no? Y este pasaje, empezar a ver la obra desde otro punto de vista. Que veníamos entendiendo por signo, decíamos que el signo va a ser algo que está en lugar de otra cosa, de manera que cualquier objeto, cualquier cosa, cualquier espacio, cualquier persona, ¿no? Se constituiría en un signo. Un signo remite a una cadena de significantes, un signo requiere de un sistema, ¿no? Requiere de un contexto, ¿no? Para poder ser leído, para poder ser interpretado, y requiere de un conocimiento de convenciones, a partir de las cuales yo vincule ese significante con ese significado, ¿no? Es decir, debemos compartir, para entender el chiste, decía Freud, para entender el chiste hay que ser de la parroquia, debemos compartir ese sistema para poder leer esos significantes que se me presentan, ¿no? Que pueden ser desde una nota musical, por eso es tan importante en dónde se presenta una obra, en dónde se presenta una producción artística, ese contexto, no solo contexto espacial, sino también hay una relación de ese texto-obra con otros textos, que pueden ser textos de la misma disciplina, pero también van a ser textos de otras disciplinas, ¿no? Es decir, ahí empezar a jugar en esta idea como de palimpsestos, es decir, que siempre queda algo, un resto, un resabio, y es una manera también de comprender la historia del arte, en donde decimos, bueno, cuando uno hoy por hoy hace un análisis de una obra o por ahí le piden una crítica de una obra, uno recupera esa tradición, recupera esos otros textos que están siendo citados, a los que la misma obra remite, ¿no? En algunos casos hablamos de intertextualidad, o sea, de relación con otros textos, de vinculación con textos del pasado, de vinculación con textos presentes, pero de otras disciplinas o en otros formatos, ¿no? Entonces, un poco esta visión me parecía interesante que pudiéramos armar una comparación que él se encarga de hacerla muy clara entre lo que se entiende por texto y lo que se entiende por obra, ¿no? La obra en esta idea de un autor como el padre de la obra, el que da la legalidad en la relación del autor y de la obra, como el propietario, la autoridad, ¿no? Que implica y que convoca una lectura un tanto literal, un tanto denotada, y que en la lectura incluso a veces se puede buscar el secreto hermenéutico, entonces se busca, en un análisis de una obra, por ejemplo, plástica, iconográfica, y hacen la representación de una escena bíblica, entonces se busca el texto bíblico al que remite esa obra, ¿no? Pero es una obra que tiene un autor y que a su vez remite y guarda un secreto que es la remitencia a ese texto bíblico o a ese texto mitológico. En tanto que si yo pienso en un texto, diría Barthes, voy a estar pensando en un campo de significantes, ¿no? Es decir, hay un juego, una lógica metonímica, una lógica de asociaciones, una, como dice él, irrespetuosidad en la lectura, en donde yo empiezo a atreverme
a buscar una lógica de asociaciones con otros textos, a hacer contigüidades, a hacer traslados. Hay un mundo de pluralidad en el texto. Entonces, el texto pasa a estar atravesado, inserto en una intertextualidad, o sea, pasa a estar atravesado por una cadena de referencias, de citas, ¿no? Que me llevan a y me enriquecen ese análisis. Esa manera de leer, de jugar con el texto, como dice él, es decir, convoca, genera un placer, y ese placer que se da en el texto, que se asocia a ese disfrute, tiene que ver con esta idea lúdica de juego, de empezar a jugar con el texto y con otras intertextualidades, con gestar asociaciones, ¿no? Entonces, me parecía interesante porque aparte, bueno, ya no está el autor, que es el que autoriza las lecturas, sino que hay una desautorización. El autor deja de ser esa autoridad última, no habría una lectura autorizada, sino que habría una libertad en esa intertextualidad. Obviamente que no puedo decir cualquier cosa porque siempre está ese referente, ese significante que es el texto que se me presenta. Es decir, no me puedo ir a tensar la cuerda y romperla, ¿no? En ese sentido, creo que es interesante el texto que yo les propongo de lectura respecto al concepto de obra, concepto de texto, y entrar en este mundo que nos plantea otro tipo de lecturas, otro tipo de análisis de obra a partir de este paradigma, de esta manera de pensar, de esta trama que podría ser la semiología. Chau, chau.